días tengan todos ustedes, con el gusto de siempre el saludarles. Nos hemos estado apoyando en fechas, sobre todo en personajes que son muy importantes, es toda la influencia del pasado. Hemos hablado de un Platón, de un Aristóteles, y estamos hablando de unos 4 siglos antes de Jesucristo, que son la base también para todas nuestras ciencias, nuestros conocimientos. Y hemos usado muchos de los elementos y definiciones que ellos nos dan. Hemos hablado también, ya después, en nuestra era cristiana, pues de un San Agustín, ubicándolo más o menos en el 354 al 330. Pero ya en nuestra era cristiana, los acontecimientos recientes de todo el cristianismo, sobre todo así en Jesucristo. Hemos hablado también de Santo Tomás de Aquino, que también gran influencia tendrá, estamos ubicándolo en el 1224, y luego también hemos hablado de Martín Lutero con la Reforma Protestante en el 1521, las fechas. Y quiero mencionarlo porque la influencia a lo largo de toda la historia de nuestra iglesia, los primeros 10 siglos, está de fondo San Agustín, que tiene ahí la inspiración de Platón, el mundo de las ideas, dándole más que nada un reflejo a todo esto, más que dar la existencia en sí mismo de las cosas, es como sombras, se dicen afirmaciones tan fuertes como esta, que el cuerpo es la cárcel del alma, y por tanto había como un rechazo al cuerpo. Por eso toda esa influencia en estos 10 primeros siglos de la iglesia era como un rechazo al cuerpo, como no aceptarlo, como despreciarlo, inspirados por esos pensamientos. Esa es la herencia que encontramos, a veces del castigo al cuerpo, el desprecio. Después viene Santo Tomás de Aquino, en estas fechas muy importantes, basado ya en Aristóteles, que es el conocimiento ya racional experimental, el objeto en sí mismo existe de suyo, tan real, y luego la manera, el proceso de conocerlo, todo esto de fondo en un Santo Tomás de Aquino, que después entonces los siguientes siglos ya es este equilibrio, es el saber también que nuestro cuerpo es una gran responsabilidad, que somos templos vivos del Espíritu Santo. Lo mencionamos porque es la historia, y esta, aunque es una prueba así evidente de nuestra fe, de nuestra iglesia, pues también es importante darnos cuenta de todo lo que a veces nosotros percibimos hasta nuestros días, herencia del pasado, en un caminar. Hablamos de 265 papas también, después de San Pedro, así, ininterrumpida la historia, es una gran riqueza. Hablar siempre de fe, de religión, tenemos que hablar de los fundamentos, de la historia, es acorde. Esta creo que es una gran riqueza y me da mucho gusto por eso compartirla. Hemos hablado entonces de esta influencia que hay y de todo lo que nosotros podemos percibir y que son explicaciones también para nuestra misma fe. Seguimos también hablando en conciencia. Yo de la conciencia quisiera hacer como una reflexión de esto. Necesitamos formar la conciencia. Se habla de una recta conciencia cuando está así en equilibrio. Podemos caer, hay muchos tipos de conciencia, pero quisiera hablar nada más los extremos. Podemos estar en el error a veces de una conciencia laxa, que esta conciencia no ve pecado en ninguna parte, todo parece permitido, es una conciencia laxa y debemos de tener mucho cuidado, porque si se pierde el sentido de pecado, entonces esta conciencia no se va a activar, no te va a avisar cuando en realidad tienes que frenar, tienes que marcar un alto. Por eso a veces debemos de tener cuidado de tener una conciencia así laxa, donde vemos, donde quiera, o sea, donde quiera que no hay pecado. Y el contrario, que es la conciencia escrupulosa. Hay personas a veces que donde quiera todo es pecado. Eso también impide a veces avanzar en la misma vida. Está con temor. Yo creo que Dios, que es amor, no quiere que eso nos pase. Debemos de tener cuidado, por eso al hablar de conciencia es necesario formarla. Debe de estar acorde a toda una realidad. Hay verdades, hay principios que son universales. No se trata de mi verdad, sino de una verdad respaldada así en lo universal. Y también en el otro punto de sentimientos, y aquí es una invitación y un mensaje muy profundo, porque hablar de sentimientos y la invitación es a ser sensibles, también ahí encontramos los resentimientos, que es a veces sufrir por el daño que alguien nos ha hecho, a veces dentro de la misma familia. A veces hablamos de estas realidades que hacen que una persona pueda amargarse la existencia. Necesitamos luchar con el amor, sobre todo en atención a lo que uno ha pasado, a lo que uno ha vivido, y más cuando a veces se tiene la gran recompensa de tener tu conciencia tranquila, porque tú no eres la causa de eso.
Cuando alguien está libre, esto es lo que celebra uno. Y en atención a esto, porque uno tiene derecho a una felicidad, a una realización existencial, debemos tomar entonces cuanto antes el control y a través del amor, creyendo en lo que uno ha hecho. A veces estamos moviéndonos por aquello que nos han hecho o aquellos que nos dicen tantas y tantas cosas que a veces pues hacen que uno pierda lo que es la dignidad como persona. Hay que aprovechar el tiempo que Dios nos regala, uno tiene derecho a ser feliz, y más cuando a veces se ha sufrido, se ha padecido. Esto a uno lo hace esclavo de eso mismo, entonces está uno atrapado. Hemos escuchado a veces que así la unión está a través tanto del amor como del odio, y entonces esto va consumiendo a uno en una vida llena de tristeza. Hablar de resentimientos es a través de este mensaje reaccionar con el amor. Con el amor y entonces creer en lo que uno ha hecho. A veces lo ha hecho por sus hijos. Esto lo vemos muy frecuente así en los matrimonios. Esto es para reflexionar, para hacer un alto de nuestra vida y descubrir la grandeza, sobre todo el amor que Dios nos ofrece. Quisiera también mencionar el Evangelio de este día, que vamos a mencionarlo así en puntos muy importantes, más que leerlo. Centramos la atención en San Juan, en el capítulo 10, versos del 22 al 30. Y hay una fiesta que es la dedicación del pueblo. Jesús está ahí, paseándose. Es invierno, nos detalla el Evangelio, y entonces lo rodean para preguntarle: dinos si tú eres el Mesías, háblanos ya con claridad. Y luego él se respalda en las obras. Crean en las obras. Al hablar de las obras es hablar de milagros. Y milagro también es un tema que nos ofrece para reflexionar, porque hay que entender el milagro. El milagro con sus efectos inmediatos, lo que asombra, y también con los efectos permanentes, lo que queda ahí. La grandeza del amor de Dios que va más allá de a veces aquello que buscamos en un milagro. Y es Jesús también el que habla del Padre. El Padre y yo somos uno. He insistido en esto porque es lo que nos presenta, y son verdades pues que ninguna persona se atreve a mencionarlos, más siendo honestos. Solamente en la persona de Jesucristo encontramos abiertamente que dice así: el Padre y yo somos uno. Con esto nos quedamos. Que Dios les bendiga, les deseo lo mejor y nos vamos. Regresamos en un momento.